20 minutos máximo de clase, ¿ya? Nosotros ya hemos conversado antes, o ustedes ya lo han visto con otro docente, lo que es la tuberculosis, ¿no? Han visto quiénes también son los agentes que causan, bacterianos, que forman la patología que es la tuberculosis, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el Mycobacterium leprae, ¿ya? Hasta el 2018 tenemos que... Abre la puerta, por favor. Hasta el 2018, la enfermedad de la lepra, o también conocido como la enfermedad de Hansen, es producido por el Mycobacterium leprae. ¿Qué pasó? El año pasado, en México, ¿no? En Sinaloa, aislaron, hicieron un nuevo secuenciamiento a un paciente que manifestaba todos los signos y síntomas de una enfermedad de lepra, ¿no? Y aislaron un nuevo agente, que es el Mycobacterium lepromatosis. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Primero, es la parte de su ADN, ¿no? En el secuenciamiento genético vamos a encontrar que la lepromatosis va a tener una alteración en las bases piramidales del ADN, en lo cual lo va a diferenciar lo que es la lepra, al Mycobacterium leprae. ¿Quién es el agente causal? Es el del orden Actinomycetales, la familia de Mycobacteriaceae, del bacilo, es un bacilo gram positivo, ácido alcohol resistente, y es un parásito también llamado, es intracelular, es no móvil, no esporulado, y tiene estas dimensiones. Es un bacilo curvo, como podemos observar, ¿no? De tamaño de 0.3 a 0.5 micras de ancho y de 0.4 a 0.7 micras de largo, ¿ya? Es casi parecido al Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo lo podemos encontrar? De forma aislada, como vemos acá, los bacilos, o en forma de globis, que son cúmulos de bacilos, ¿ya? Esa es la parte microbiológica muy importante que tenemos que saber. Es un bacilo lento, de crecimiento lento. Hasta el momento no se puede cultivar, ¿ya? No lo vamos a poder cultivar este bacilo, no se ha podido. Lo único que se puede evidenciar que existe esta enfermedad o que vamos a aislar es en la parte de la genética o usando la biología molecular mediante el PCR, ¿ya? No crece en ningún cultivo, a diferencia del Mycobacterium tuberculosis. Usted puede crecer en el Lowesteingiensen, ¿y qué más? El Ogawa, ¿qué más? No, ese es para honguitos. Pero la primera elección es el Lowesteingiensen y el Ogawa, ¿no? Que son medios convencionales. Y en la biología molecular tenemos otra forma de aislar la tuberculosis, como les enseñaron el genotype, el GeneXpert, ¿no? Mediante técnicas de PCR. ¿Qué es el PCR? ¿Proteína C reactiva? No, reacción de la cadena de polimerasa, ¿ya? Entonces, diferenciemos muy bien. El Mycobacterium leprae no se cultiva. ¿Cómo lo podemos ver si es que evidencia su crecimiento o no? O podemos ver inoculando en armadillos o en ratones. De esa manera podemos evidenciar su crecimiento al Mycobacterium leprae, ¿ya? Es una bacteria de crecimiento prolongado, de 12 a 14 días, y sabemos que produce la enfermedad granulomatosa, conocida como la lepra, ¿no? Esta enfermedad la conocemos desde la época de la Biblia, ¿ya? ¿Qué sucedía? ¿Cuáles eran las primeras medidas que hacían en la salud pública para poder prevenir esta enfermedad? Cuando venía una persona lepromatosa que si iba a ingresar a una iglesia, a alguna comunidad, a un mercado, tenía que tonar una campana para que todos se alejen de él, porque el contacto directo mediante secreciones o también contacto directo de piel a piel, yo me rascaba y tú tenías una herida abierta, contagiaba, ¿ya? ¿Puedo hacer un ratito? Es que dejo mi celular afuera. Ya, adelante. Está enamorado. ¿Cuál
¿Cuál es la epidemiología de la lepra? Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos 4 millones de pacientes activos e inactivos. Por año, 250.000 casos nuevos. ¿Y en qué países hemos encontrado? En la India, de mayor prevalencia, Brasil, Indonesia, Neymar, Madagascar y Congo. Esos son los países que alertan mayormente, ¿no?, esta patología. En Perú, esto es lo que he encontrado en lo que es el Ministerio de Salud, ¿no?, en su reporte epidemiológico, ¿no? Vemos que los casos reportados en lepra hasta el 2018 son muy pocos. ¿Cuáles son los departamentos de mayor prevalencia? Ucayali, Loreto, Amazonas, Huánuco, San Martín. ¿Y se imaginan más o menos por qué en estos departamentos hay? Por el clima. Tenemos un animalito que yo mencioné, el armadillo. ¿Hay armadillos en Lima? No, por eso, ¿ya? Entonces, la palabra lepra también es conocida como el mal de Hansen. Viene del griego antiguo lepra, que viene a ser la escama, y del verbo lepein, que es pelar. Los primeros reportes, como dije, fueron 500 años antes de Cristo, en la India. En Egipto hemos encontrado también estigmas óseos, ¿no?, casos de lepra, ¿no?, casos en América con descubrimiento y la colonización y la posterior expansión por el tráfico de esclavos africanos. Es que llega acá a América Latina, América Central, del Sur y Norteamérica, ¿ya? ¿Quién fue el descubridor? Gerald Hansen, en 1973, que descubrió el bacilo de Hansen. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Mediante microgotas que se producen al toser, al hablar o al escupir. Otro tipo es por el hacinamiento. Vemos varias personas que viven, había un enfermito de lepra y todas estas personas serán contagiadas. Otro, personas inmunodeprimidas, pacientes con VIH, con algún tipo de inmunodeficiencia, pacientes también con diabetes, son más propensos de que sean transmitidos por esta enfermedad. Y este es nuestro mismo amiguito, pues, que tiene un principal reservorio, los armadillos y el ser humano, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, después del descubrimiento de la vacuna de la BCG, ¿no?, ya no se han detectado casos de lepra. Pero si yo no me he vacunado con la BCG, tengo mayor predisposición a desarrollar esta patología, ¿ya? Entonces, los factores de riesgo, es aceptado que el 90% de la población es resistente natural al bacilo de Hansen. Es decir, el individuo se puede infectar, pero no se enferma, ¿ya? Esta resistencia natural proviene de la respuesta inmune, de la magnitud y frecuencia de la exposición al bacilo y la vacunación previa con la BCG. La susceptibilidad parece estar genéticamente determinada. Los diferentes tipos de lepra que se desarrollan y que lo voy a explicar más adelante están relacionados sobre todo con los sistemas del HLA. La lepra no es hereditaria, pero lo que sí se puede heredar es la susceptibilidad de contraer, ¿ya? Hay también una parte de factor de riesgo, como mencioné, la susceptibilidad inmunológica del huésped, la magnitud del inóculo, las necesidades básicas insatisfechas, ¿no?, la desnutrición, el hacinamiento, la mala higiene de la persona y de la vivienda, son los factores que han asociado la presencia de un nuevo caso de lepra. ¿El bacilo qué produce? El bacilo penetra por la mucosa nasal o por abrasiones cutáneas con un periodo de incubación de 3 hasta 20 años. Los neutrófilos son fagocitados por la médula ósea o por las células Langerhans y este complejo se aloja en la piel y las mucosas, donde las temperaturas bajas son la tolerancia y lo que permite su migración. ¿Qué pasa? Yo tengo a mi paciente con lepra que estornuda y esas pequeñas microgotas viajan por el aire. Y tu compañera, supongamos, ¿no?, tiene su inmunología baja. Otro, tiene factores de riesgo como hacinamiento, la exposición a este bacilo es constante, ¿no?, absorbe por sus alvéolos. Los alvéolos pulmonares hacen que vayan al torrente sanguíneo y esta bacteria va a viajar por las partes frías del cuerpo. Va a tener predisposición, mucosa nasal, labios, va a tener a la parte de los distales de los dedos, ¿no?,
y va a producir la patología. Aquí como vemos, ¿no? Un paciente que, una imagen donde se ha ido a los lóbulos de la oreja, ¿no? Tiene predilección por las partes más frías del cuerpo como la piel, el pabellón auricular, la mucosa nasal, los troncos nerviosos periféricos, donde se empieza a multiplicar el bacilo. ¿Qué clínica vamos a tener en un paciente que ha sido infectado por este bacilo? Las lesiones cutáneas van a ser primero nuestro primer signo, ¿ya? Son manchas que pueden diferenciarse entre hipo o hipercrómicas, pápulas y placas eritematosas infiltradas, nódulos, y también va a haber destrucción de las glándulas sebáceas, ¿no? Va a haber alteración en los folículos pilosos, va a haber una disminución y pérdida de la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa. De los genes del Mycobacterium, miren, del Mycobacterium que produce la enfermedad de la tuberculosis con el leprae, comparten en un total de 1440 genes. Esas características han sido comprobadas a través de estudios genéticos, ¿no? Y de secuenciamiento por la Organización Mundial de la Salud, y han determinado que la vacuna de la BCG protege hasta un 70%. ¿Ya? Por lo anterior, debe ser vacunado el BCG a todo grupo de riesgo, ¿no? Y sobre todo los que conviven con pacientes que tengan esta enfermedad. La clasificación, que esto ustedes ya lo van a ver más adelante cuando vean la parte de medicina o la parte de anatomía patológica, tenemos dos clasificaciones. Según la OMS, que puede ser paucibacilar o multibacilar. En la paucibacilar vamos a encontrar de 1 a 5 lesiones cutáneas, y la multibacilar mayor de 5 lesiones cutáneas, ¿no? Donde ambos vamos a tener baciloscopías positivas. La clasificación de Ridley y Joplin, tenemos la indeterminada, la tuberculoide, la borderline tuberculoide, la media borderline, la borderline lepromatosa y la lepromatosa. ¿Qué tenemos de toda esta clasificación acá en Perú? La lepra lepromatosa. En los demás, en África, en otros países. ¿Ya? Este es un paciente con lesión de lepra indeterminada, ¿no? Vemos solo una pequeña mancha hipocrómica, ¿no? La cual va a tener, yo a simple vista no puedo confundir una cariosis o una infección por algún hongo, ¿no? Una dermatofitosis, por lo cual no es muy clara la clínica, los signos de una lepra indeterminada todavía, ¿no? No vamos a tener baciloscopía positiva, pero sí la reacción de Mitsuda, que es una reacción propia para los pacientes que han sido infectados por la lepra, ¿ya? Positiva. Esa es la característica. Esta es una lepra tuberculoide, miren, son lesiones, placas hipocrómicas de bordes definidos todavía, ¿no? Que van a ser presentadas en la piel, ¿no? Esta es una lepra borderline tuberculoide, ya no van a ser solo placas, sino nódulos, ¿no? Hipercrómicos. ¿Qué es su diferencia? La lepra borderline, ya más que placas y nódulos, vamos a encontrar, ¿no? de bordes indefinidos en este lado. Las baciloscopías a partir de la lepra borderline ya son positivas. ¿Ya? Es decir, ¿qué es una baciloscopía? Es una tinción por Singh-Nielsen, ¿no? Entonces, desde acá ya vamos a encontrar baciloscopías positivas en un paciente. ¿Ya? Y en la lepra dimorfa, pues es una lepra dimorfa tuberculoide que va a alterar casi toda la estructura de la dermis, ¿no? Las dermis, en ambos miembros, en el tronco, en la cabeza, afectación pilosa, ¿no? Y la lepra lepromatosa, que tiene un carácter estético, ¿no? Es deforme, ¿no? Deforma las partes frías distales de nuestro cuerpo, ¿no? Vemos ahí en la orejita cómo está deformada nuestro paciente, ¿no? La baciloscopía es mediante un examen directo. ¿Cómo yo obtengo una muestra? Tengo una sospecha de un paciente que esté contagiado con lepra, le hago un examen directo. Es decir, obtengo la muestra y hago la tinción de Singh-Nielsen, ¿no? Donde voy a observar directamente los bacilos, ¿no? Ahí están los bacilos, curvos, algunos medios alargaditos, planos, pero generalmente lo vamos a observar de manera curva. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo encuentro la baciloscopía y sigo sospechando que mi paciente está infectado del Mycobacterium leprae?
le hago la biopsia, ¿no? Y en la biopsia le hago la tinción del sífilis. ¿Ya? ¿Cómo es la toma de muestra de esta baciloscopía? ¿De dónde tengo que obtener? Pongamos que ustedes van a ir a Sucerú, ¿no? Y se van a San Martín, a Ucayali, a esos lugares, ¿no? Las muestras del moco y linfa del paciente con lepra para demostrar que el bacilo esté presente, ¿no? ¿Cuál es el fin? Determinar si el paciente es paucibacilar, ¿no? Que puede ser de índice bacilar igual a 0 negativa, o multibacilar, cuando el paciente tiene mayor de 0 y por lo tanto determinará el tratamiento a recibir, ¿no? Una baciloscopía negativa no descarta el diagnóstico de lepra. ¿Qué tiene que hacerse? Una biopsia de piel, ¿no? Se debe tomar mínimo 5 muestras del moco nasal y de diferentes partes de los lóbulos de las orejas o de las lesiones que encontramos en nuestros pacientes. ¿Ya? Esta es una técnica de biopsia, pues un dermatólogo que está obteniendo la muestra, ¿no? ¿Qué pasa si no hacemos nosotros, estamos en un centro de salud y no tenemos esos colorantes? Los tenemos que referir al paciente. Es una enfermedad que debe ser notificada, porque hasta ahora es parte de lo que viene a ser enfermedades notificables por la salud pública, ¿ya? Entonces, vamos a llevarlo ¿a dónde? A la red de laboratorios, en nuestro caso, nuestro ente es el Instituto Nacional de Salud, donde le realizan pues esta coloración de sífilis. Es muy fácil, ya lo saben hacer, nos lo hemos realizado acá, pero a veces cuando nos encontramos en periferia no encontramos los reactivos necesarios, ¿no? Y bueno, y se debe poner, pues, reportar las muestras en cuanto a cruces, ¿no? De que encontramos los bacilos. Nada más, chicos, eso es todo lo que es Mycobacterium leprae, ¿ya? Actualmente, yo les digo así que tenga mayor estudio más lo que es tuberculoso, ¿no? La parte de pulmonar, que es lo que tiene mayor impacto. Ya el Mycobacterium leprae ya no hemos ayudado mucho, no hemos encontrado